Muy buenos días, amigas y amigos internautas. Bienvenidos a otro programa más de Utopística, el programa de la Biblioteca Jesús T. Piñero en la red. En esta ocasión tenemos una invitada que es la autora de un texto muy importante de historia de las relaciones internacionales de Puerto Rico, el texto Puerto Rico, Política Exterior sin Estado Soberano, que comprende el periodo entre el 1946 y el 1964. Me refiero a la doctora Evelyn Vélez Rodríguez. Bienvenida. Muchas gracias, saludos a todos y a todas que están en el día de hoy viéndonos. Este texto, Puerto Rico, Política Exterior sin Estado Soberano, se fundamenta en una pregunta fundamental que es: ¿puede tener relaciones exteriores un territorio no incorporado? ¿Ha tenido esta experiencia? ¿Cuándo y cómo? Es un texto que nos ayuda a entender cómo los procesos políticos y los procesos políticos de naturaleza internacional responden a contextos históricos mayores como el de la Guerra Fría. Y este texto resulta ser no solamente una aportación significativa en esa dirección, sino que también marca un hito, un punto de partida para investigaciones posteriores que lo que esperamos es que nos permitan conocer la historia de las relaciones internacionales de Puerto Rico de la segunda parte del siglo XX. Así que yo creo que ya tenemos el primer piso, nos faltan unos cuantos por construir. Pero para dar comienzo a nuestra conversación del día de hoy, me gustaría preguntar, para beneficio de las amigas y amigos internautas, ¿cómo es que se origina este estudio? ¿Cuáles fueron los antecedentes? Bueno, cuando yo empecé a trabajar con mi tesis de maestría, decidí investigar el punto cuarto en Puerto Rico, que fue un programa de asistencia técnica, y de repente descubro que más de 1.300 personas de diversos lugares del mundo vinieron a Puerto Rico a adiestrarse. Pero ese adiestramiento empezó con un discurso del presidente Harry S. Truman con un programa completamente distinto en Estados Unidos, y Luis Muñoz Marín se apropió del mismo para convertirlo en lo que eventualmente fue el primer programa de relaciones internacionales, porque todas las personas que venían a Puerto Rico tenían la oportunidad de educarse, de ver el funcionamiento del gobierno, y más que trabajar en función de la política exterior de Estados Unidos, era en función de los intereses de la élite del Partido Popular y luego del Estado Libre Asociado. Me parece que como historiadora has hecho una aportación también muy significativa en términos de trabajar los contextos. Este resulta ser un periodo de nuestro mundo contemporáneo donde prácticamente se olvida incluso el pasado reciente. Y es muy importante plantear, cuando mencionas el punto cuarto, que estamos hablando de un periodo posterior al 1946, que estamos entrando en el periodo de la Guerra Fría, que el punto cuarto se erige o se presenta como un proyecto de ayuda y apoyo técnico, pero realmente era una herramienta clave en la lucha contra el comunismo internacional, que se erigió como parte de aquella política de contención. Y recuerdo que tus trabajos de investigación de maestría fueron precisamente con ese detalle, y entonces ahora posteriormente amplías este estudio.
es interesante que el memorándum que da pie a que se incluya en el discurso inaugural de Harry S. Truman, específicamente dice la asistencia técnica como herramienta en la lucha contra el comunismo. Y lo que hace ese programa es de alguna manera atraer a la esfera de influencia estadounidense a los países que estaban en el proceso de descolonización. Esto también es importante porque yo hago hincapié en este contexto porque la ausencia de una clara conciencia histórica no permite entenderlo. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, se produce el segundo gran proceso de descolonización y finalizada la Segunda Guerra Mundial, creada la Organización de las Naciones Unidas, surge entonces el proyecto de la CEPAL y el discurso del desarrollo se convierte en la bandera, en el reclamo de los pueblos que se están descolonizando. Y ahí es que entra el punto cuarto, ahí es que entra la política del buen socio, las nuevas relaciones entre el hegemón victorioso de la Segunda Guerra Mundial y los países en vías de desarrollo. Yo creo que aquí lo que es importante señalar es que si por un lado Estados Unidos tenía esa visión de la lucha contra el comunismo en términos ideológicos, el programa se concibe en el envío de personas técnicos a los países subdesarrollados, pero ese acuerdo también tiene un acuerdo de inversiones, de la firma de tratado de inversiones. Entonces, Luis Muñoz Marín, al escuchar el discurso, dice, no venimos a pedir, venimos a ofrecer. Puerto Rico como centro de adiestramiento. Y la apropiación de ese punto cuarto se transforma entonces en un programa para darle legitimidad al proceso que se había iniciado en la década del 40 de las reformas administrativas con la Junta de Planificación, la Autoridad de Fuentes Fluviales, todo lo que tenía que ver con la planificación en Puerto Rico, la educación, la Escuela Miguel Such. Y entonces se apropia del discurso anticomunista para legitimar, manos a la obra, para legitimar eventualmente el Estado Libre Asociado, que el punto cuarto es del 50 al 54 y antecede. Y es una manera entonces también de proyectar a Puerto Rico. Sobre la forma en que se proyecta Puerto Rico hay diversas interpretaciones. Hay historiadores que tratan de visualizarlo como el Estado Libre Asociado o la élite de Muñoz como marionetas, ¿no? De los intereses estadounidenses. Y es sorprendente ver cómo este programa se crea con el favor del Departamento de Estado Federal, independientemente al punto cuarto de Estados Unidos en términos de estructura, y Puerto Rico entonces se convierte en un modelo, pero ese modelo quien lo empuja es la élite del Partido Popular. El primer capítulo es una aportación también muy significativa porque es un análisis dentro de los parámetros del derecho internacional sobre las definiciones de relaciones internacionales y el concepto de soberanía. Tradicionalmente se entiende que una nación establece y erige su Estado. Ese Estado es el depositorio de la soberanía y sobre esa soberanía y esa identidad nacional y política es que se trabajan sus relaciones exteriores. Por eso la pregunta sería, ¿cómo nosotros entendemos entonces la situación de la soberanía y las relaciones exteriores de Puerto Rico durante ese periodo? Pues la forma en que empezaste a construir el argumento es lo que no guarda relación con nuestro desarrollo histórico. Aquí en Puerto Rico, la nación, como en todas partes del mundo, antecede al Estado, porque la nación es una construcción de manera espontánea que se da en las comunidades de cultura, donde la gente que vive en un territorio determinado adquiere unos valores, unas tradiciones y un lenguaje, una forma de ser, visualizan un futuro en común. Y entonces esa nación que responde a la comunidad cultural se ve entonces representada en algunos casos por lo que se conoce como el Estado. Entonces ya el Estado es una construcción artificial que depende del poder de un momento dado en términos de coyunturas políticas y económicas,
Y se da y ocurre en la historia de la humanidad que muchas naciones están subyugadas a estructuras de Estado que no corresponden a su nacionalidad cultural. Y es el caso específico de Puerto Rico, que somos una nación sin Estado soberano y que nuestra soberanía, a partir del Tratado de París, queda consignada en el artículo 9 bajo el Congreso de los Estados Unidos y luego a la par por la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos, donde Estados Unidos puede disponer y puede hacer todas las leyes con relación a los territorios que le pertenecen. Y entonces somos una nación sin un Estado soberano. ¿Cómo esa nación sin Estado soberano tiene relaciones exteriores? Porque aunque en términos de las relaciones internacionales solamente los estados soberanos tienen personalidad jurídica, donde son reconocidos por los otros estados a iguales, en el caso de nosotros llevamos a cabo relaciones exteriores, que son las relaciones con el otro y que lo determinan unos objetivos, que lo determinan una práctica para llevar a cabo un programa a favor de los intereses de esa nación. ¿Cómo ocurre esto? Porque hay unos espacios de autonomía relativa. Y en aquellos programas donde la soberanía de Puerto Rico no implicaba el ejecutar ese poder, no implicaba estar en contradicción con los intereses de Estados Unidos, se permitía eso. En ese sentido, hay una categoría de países en el mundo, de naciones en el mundo, que se describen como naciones sin Estado. En el caso de Puerto Rico, no debemos de olvidar que la ley Foraker construye el concepto del pueblo de Puerto Rico, establece la ciudadanía de Puerto Rico para diferenciarla de los peninsulares radicados en Puerto Rico, pero que de todas formas esa decisión congresional, que estuvo más que nada influenciada por el temor a la mano de obra filipina, o sea, la ley Foraker tiene un impacto enorme de eso que vieron como el peligro de la mano de obra filipina, pero construye, como dije, la ley Foraker, el concepto del pueblo de Puerto Rico, que es el reconocimiento de una característica nacional. Sí. Porque el Estado, el concepto de pueblo, lo que indica es que hay una nación desde una perspectiva cultural y además se le adjudica una ciudadanía, pero no es un Estado. Por lo tanto, el Estado no puede garantizar esa ciudadanía. Así que esa categoría es muy importante porque la trabajas de una manera, deslindas claramente el concepto de la relación internacional de la relación exterior. Y con relación a la ciudadanía, es interesante que la ciudadanía es un concepto jurídico. Y la nacionalidad es un concepto cultural. Cultural y antropológico, histórico, ineludible y además... muchas veces, inclusive cuando uno va de viaje, tiene que llenar una hoja y le preguntan a uno nacionalidad o ciudadanía y es la construcción. Culturalmente. Hay otro punto importante como una aportación metodológica de esta investigación, que la mencionaste anteriormente, que es el concepto de la autonomía relativa, que a pesar de las limitaciones que existan en términos de las relaciones políticas, surgen unos periodos que son aprovechados por unas élites políticas para adelantar unos objetivos. En ese sentido, las limitaciones que establece la relación legal no son el principal obstáculo. Y evidentemente fue un periodo donde una élite política aprovechó una coyuntura que le era sumamente favorable para adelantar objetivos de relaciones exteriores. Entonces, ese juego de la teoría que aparece en el primer capítulo con el resto del libro resulta ser un encuentro sumamente afortunado. Pero volvamos al concepto, ampliar un poco el concepto de la autonomía relativa.
Ese concepto, en la medida en que se dan situaciones coyunturales, es que se ve la forma en que Puerto Rico se apropia del mismo. Y podemos, por medio de ejemplos, ¿no?, explicar mejor el concepto. Una vez termina la Segunda Guerra Mundial, la Comisión Angloamericana, que tenía Inglaterra y los Estados Unidos como propósito la estabilidad durante la guerra en el Caribe, se convierte luego en el 46 en la Comisión del Caribe. Y en la Comisión del Caribe fue el primer organismo regional con participación de los gobiernos coloniales, de los estados coloniales. Y por parte de Estados Unidos tenía 2 miembros y Puerto Rico tenía 2 miembros. Ese fue el primer espacio de autonomía relativa, donde cada vez más los puertorriqueños ocuparon el espacio, llevando personas de la mayor alta jerarquía de Puerto Rico para contribuir a solucionar los problemas del Caribe, y Estados Unidos le prestaba menos atención a esa Comisión del Caribe, al punto tal que después de 1952, cuando se inaugura el Estado Libre Asociado, Luis Muñoz Marín y la élite del Partido Popular plantean que no pueden ser parte de la Comisión del Caribe porque tenía representación de los poderes metropolitanos y que los cambios que se habían llevado a cabo en el Caribe hacían necesario reorganizar esa organización del Caribe. Y se dan a la tarea de reestructurarla, sacando fuera de la organización del Caribe a los poderes metropolitanos. Y eventualmente lo logran en 1961 con la Organización del Caribe, donde solamente se permitió la participación directa de Francia, porque Francia entraba en función de representar sus departamentos. Como la potencia metropolitana. Sí, porque en el caso de los departamentos son parte integral de Francia. De la estructura administrativa soberana. Y entonces es un ejemplo de cómo el Departamento de Estado Federal contribuyó a que Puerto Rico ejerciera un liderato en el Caribe durante todo ese periodo del 46 al 61. Este tema de la Comisión del Caribe 1946, no olvidemos que 1946 es un año emblemático porque es prácticamente el despegue de la Guerra Fría. En 1946 es que Winston Churchill, en su discurso en Fulton, Missouri, bautiza el telón de hierro y ya como que comienza a tomar cuerpo toda esa visión de la Guerra Fría. Pero la Comisión del Caribe, que tú muy bien la contrastas, durante la guerra era la Comisión Angloamericana porque todavía esos eran los poderes metropolitanos más importantes. Y Gran Bretaña era la potencia colonial más importante de todo el Caribe. 1946 se finalizó la Segunda Guerra Mundial, comienza la Guerra Fría, pero el Caribe está inmerso en su proceso de descolonización y eso lo van a reflejar también incluso los miembros del Partido Popular que van a participar ahí. Claro, las colonias británicas, por la vía de la Federación de las Indias Occidentales, toman otro curso y Puerto Rico el cuentagota, ¿verdad? 1947, la ley del gobernador electivo, 1948, primer gobernador electivo, ley 600 en el 50. Así que en ese sentido me parece que otra de las aportaciones significativas del libro ha sido contextualizar esa visión de la autonomía relativa en esos 3 tiempos de la discusión de la descolonización en el Caribe. 1942, 1946, 1961. Volvamos otra vez al tema del punto 4 que adelantó el presidente Truman en su discurso inaugural. Llama mucho la atención el planteamiento que haces en el libro, en el cual destaca que aunque era un punto emblemático de un discurso presidencial, en los propios Estados Unidos se le hizo muy poco caso. Y que ahí es que Luis Muñoz Marín va y se reúne con el presidente y le dice, yo vengo a ayudar. Y no solamente vengo a ayudar, sino que vengo a pagar, porque eso no estaba ni siquiera financiado.
y ahí es que comienzan los orígenes de estas relaciones internacionales. Bueno, porque ya desde la Comisión del Caribe, Puerto Rico tenía experiencia en brindar becas a estudiantes que venían a la Escuela Miguel Such a tomar cursos técnicos. Y esa experiencia y ese modelo es el que Rafael Picó y Luis Muñoz Marín van a venderle al presidente. Claro, estamos en 1950 y la Asamblea Legislativa hace una asignación de $50,000 en ese momento para ese programa. Y las personas que venían a Puerto Rico tenían la opción de recibir educación en la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela Miguel Such, o ir a las agencias de gobierno a recibir entrenamiento, dependiendo su área de interés. Algo muy interesante también que me parece que lo destaca de una manera muy favorable es cómo ese liderato del Partido Popular aprovecha esa coyuntura histórica, pero esto responde también a un periodo con un liderato excepcional. Estamos hablando de Luis Muñoz Marín, estamos hablando de Roberto Sánchez Vilella, estamos hablando de Arturo Morales Carrión, y nos preguntamos si al presente, existiendo posibilidades para volver a ejercer esa autonomía relativa, el liderato no esté a la altura. Yo creo que la coyuntura en términos históricos favorece que se dé una mayor autonomía relativa. Yo creo que estos tiempos necesitan que Puerto Rico retome esas relaciones exteriores, ¿no? No tan solo con el Caribe, sino con el resto del mundo. Pero para eso hay que tener, como dice en la definición de relaciones exteriores, unos objetivos y un propósito, que esté delineado ese programa. Y creo que en la medida en que las buenas relaciones con el Departamento de Estado son fundamentales, dentro del gobierno también tiene que haber un programa trazado que no cambie cada 4 años. Volviendo a ese liderato, Luis Muñoz Marín, que también durante ese periodo tuvo la suerte excepcional de haberse vinculado anteriormente al gobierno de Franklin Delano Roosevelt a través de Ruby Black, que choca contra la muralla de Harry S. Truman, que nosotros desconocemos mucho de la historia de Puerto Rico, pero desconocemos todavía más de la historia de los Estados Unidos. Y Harry S. Truman no era una figura muy ilustrada, ni siquiera dentro del Partido Demócrata. Probablemente hay que decir todo lo contrario, muy ilustrada. Y a pesar de eso, esta élite del Partido Popular adelanta el proyecto. No solamente acoge una cantidad enorme de representantes de distintos países de todo el mundo, sino que figuras clave. La portada del libro tiene una imagen de la recepción del presidente Sukarno de Indonesia, así que estamos hablando de figuras también de primer orden, no solamente técnicos y funcionarios de gobierno, funcionarios de nivel educativo. Así que ese rol de las figuras que hemos mencionado fue clave. Arturo Morales Carrión, Roberto Sánchez Vilella y el propio Luis Muñoz Marín. Es que en 1952 marca, ¿verdad?, una fecha muy importante en términos del Estado Libre Asociado, pero ese Estado Libre Asociado fue utilizado por aquellos que estaban organizando, ¿no?, esa relación de Puerto Rico con el resto del mundo. En el 52 se dan a la tarea de transformar la Organización del Caribe, la Comisión del Caribe a la Organización del Caribe. Y de la misma manera el punto cuarto pasa de estar en la Junta de Planificación bajo Picó a estar en el Departamento de Estado, porque con el 52 surge la figura del Departamento de Estado, que se va a encargar específicamente de las relaciones exteriores de Puerto Rico. Y en ese sentido es entonces Arturo Morales Carrión quien viene a representar la figura de subsecretario de Estado, pero a todas luces sus actuaciones eran de un ministro de Relaciones Exteriores. Ahí cambia el enfoque. En el punto cuarto eran estudiantes, personas de gobierno a adiestrarse. Ya en el programa de intercambio de educación y cultural vienen periodistas, sindicalistas,
jefes de Estado, personas de alto nivel, que venían por menos tiempo, y luego la idea era que se convirtieran en portavoces, ¿no?, de todo el proceso político y económico que estaba ocurriendo en Puerto Rico. En ese sentido, me parece que el análisis que llevas a cabo del periodo del 52 al 61, bajo la figura de Arturo Morales Carrión desde el Departamento de Estado, resulta ser como una hoja de ruta para lo que estuvimos mencionando anteriormente. Y probablemente en nuestra época de globalidad, esos espacios de autonomía relativa deben de ocuparse de una manera todavía más rápida, más efectiva, mejor pensada. Un ejemplo de lo que estás comentando, en el 57, Arturo Morales Carrión se reúne en el Departamento de Estado buscando mayor participación de Puerto Rico en los organismos internacionales. Y en el Departamento de Estado llama la atención el planteamiento, pero la preocupación era la siguiente: que hubiese dos grupos de ciudadanos estadounidenses con dos puntos de vista distintos, porque el Departamento de Estado estaba consciente de que la agenda de relaciones exteriores de Puerto Rico no necesariamente coincidía con la de Estados Unidos. Y al día de hoy ni siquiera en la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, que no le representa ninguna contradicción a la política exterior de los Estados Unidos. Pero lo importante es la voluntad de insertarnos en el marco internacional. Quizás en el pasado las luchas políticas y los debates políticos, electorales, muy estériles en el contexto mayor, muy importante para los resultados electorales, pero muy estéril en términos históricos, nos explicaban muchas de las reticencias a moverse en esa dirección. Hoy en día no hay otra alternativa, así que el discurso tiene que cambiar. Otro elemento muy importante que se recoge en el libro y que otros autores y otros jóvenes investigadores están adelantando tiene que ver con aquellos esfuerzos de las socialdemocracias caribeñas dentro de lo que se llamó la izquierda democrática. Y dentro de la izquierda democrática, las luchas contra las dictaduras. Es interesante cómo tú trabajas el tema de cómo la política exterior de los Estados Unidos, por un lado, mantenía un discurso de no aceptar a los dictadores, pero sus agencias de inteligencia hacían todo lo posible por mantenerlos en el poder. Y entonces desde Puerto Rico y desde Costa Rica y desde Venezuela, que eran centros de esa izquierda democrática, que participaban del primer juego, del primer circuito, también se movían en el segundo. Es interesantísimo. Sí, porque se piensa de forma errónea, ¿no?, que la política exterior de Estados Unidos es una política lineal, no, que todos los actores están en el mismo discurso, y eso es completamente incorrecto. Y lo vemos en esa época y no digamos hoy día. Entonces, mientras el discurso de la Guerra Fría era un discurso global, de este estado de tensión permanente entre la Unión Soviética y Estados Unidos, en el Caribe la lucha era otra, y era la lucha en contra de las dictaduras, como muy bien Bosch menciona en su libro El póker del espanto. Estaba Trujillo, Somoza, Pérez Jiménez, y entonces Muñoz Marín y otros líderes como Rómulo Betancourt y Figueres se encuentran en una reunión muy importante en el 50 en La Habana y crean una organización pro libertad y democracia. Y esa es la gran organización que agrupa a aquellas personas que creían en las elecciones libres, en programas de gobierno que trabajaran en la planificación económica, en las reformas agrarias, que aquí ya habíamos empezado con la década anterior con Todwell, ¿no? Y vemos todo ese proceso donde se aglutinan los que están en contra de la dictadura y por otro lado los dictadores tenían una relación muy cercana. O sea, mientras el discurso a nivel de Estados Unidos era la Guerra Fría, a nivel del Caribe eran los dictadores versus la izquierda democrática, los demócratas.
pero ellos también se apropian del discurso de la Guerra Fría y los dictadores comenzaron a acusar a los demócratas de que eran comunistas. Pero por parte de Estados Unidos, los dictadores representaban una fuerza de estabilidad en la región y por un lado vamos a ver el Departamento de Estado apoyando a los dictadores y por un lado está la Agencia Central de Inteligencia apoyando entonces a los demócratas en esa gran lucha del Caribe. Este planteamiento de que la política exterior y la política exterior durante un periodo particular como el de la Guerra Fría en esa década no es lineal, es clave para poder entender la complejidad. Y el que se dedica a hacer investigaciones históricas tiene que darse cuenta que la historia no es como se arman las fichas o las imágenes de una computadora, es sumamente irregular. Y a mí me llamó mucho la atención también en la lectura el capítulo que tiene que ver con la figura de Rómulo Betancourt y cómo en unos espacios el gobierno de los Estados Unidos apoyaba y protegía a Rómulo y en otros incluso le daba órdenes a Luis Muñoz de sácalo de Puerto Rico, ¿verdad? Así que esa irregularidad, lo mismo trabaja en la figura de José Figueres, que en unos momentos hay unos tipos de apoyo y en otros se resisten. Y ahí volvemos a ver el concepto de autonomía relativa. En la medida en que no entraba en controversia con los intereses estadounidenses, Muñoz tenía carta blanca. Pero hubo momentos donde hay esa lucha, esa confrontación y por supuesto prevalecen los intereses del Departamento de Estado y de Estados Unidos. Otro punto importante del texto resulta ser otro año emblemático, 1959, el triunfo de la Revolución Cubana. El triunfo de la Revolución Cubana altera todo el ajedrez geopolítico de la región y además el conflicto este y oeste. También otro punto importante con relación al triunfo de la Revolución Cubana es el cambio también de la posición del Partido Popular de un apoyo a la revolución a prácticamente la entrada en un proceso de contrarrevolución bajo las líneas de la política exterior de los Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Pues la Revolución Cubana podemos ver el efecto a varios niveles, ¿no? En el nivel de Puerto Rico, Muñoz lo recibió con muchísimo agrado, porque dentro de la lucha de la izquierda democrática representaba el triunfo en contra de la dictadura. Batista. En contra de la dictadura de Batista y todas las esperanzas se cifraron en ese proceso revolucionario cubano. Así también lo manifestó José Figueres y Rómulo Betancourt, era de mucha alegría y de mucha esperanza. Esa sensación inicial de esperanza, Muñoz trató de comunicarse con Fidel, tratar de conseguir una reunión con él, reunión que nunca se dio, pero José Figueres sí fue a Cuba y en un discurso en Cuba, frente a todos los trabajadores, menciona que Cuba se tenía que unir a los Estados Unidos en la lucha en contra del comunismo. En ese momento se desata, justo en la tarima, una controversia, le quitan el micrófono y luego Fidel Castro toma la palabra y dice Cuba tiene que permanecer neutral, no se va a alinear a ninguno de los dos. Claro, eso es antes del desarrollo que posteriormente conocemos. Ese punto es el punto donde los líderes de la izquierda democrática se apartan de la Revolución Cubana. En los desarrollos posteriores de la Revolución Cubana, cuando se une entonces a su relación con la Unión Soviética y toma otra dirección, luego vemos lo de Playa Girón. Ya en ese momento la actitud, tanto de Rómulo Betancourt, de Muñoz y de Figueres, de apoyar la Revolución Cubana se convierte en apoyo a las prácticas de Estados Unidos en contra de la revolución. Y durante las comunicaciones que se dan entre los líderes y los operativos que se trabajan, inclusive aquí viene alguien de la CIA, se reúne con Muñoz y envían a Santiago Polanco Abreu, donde Rómulo Betancourt, que ya estaba en la presidencia,
para ocultar la idea de conseguir un lugar donde entrenar personas en contra del gobierno cubano luego de la fallida Playa Girón, y Rómulo Betancourt se niega a utilizar el territorio venezolano para eso, pero es muy poco tiempo donde la visión que tenía la izquierda democrática sobre Cuba cambia completamente. Pero a nivel de Puerto Rico también se da otro cambio, y es que Arturo Morales Carrión y la élite del Partido Popular abandonan todo lo que habían llevado a cabo de 1946 hasta el momento, de dotar a Puerto Rico de unas relaciones exteriores que giraban a sus propios intereses, y deciden integrar a puertorriqueños en la política exterior de Estados Unidos. Y es como un final muy triste, ¿no? De ver todo ese proceso y ver que al final la Guerra Fría pesó tanto que terminó integrando a la élite del Partido Popular a esa política exterior. Estamos entrando en las postrimerías del programa, pero hay una última pregunta que me gustaría adelantar, y es si ya estás considerando otras investigaciones posteriores, ¿verdad?, que surgen de esta, que ha sido publicada recientemente, porque por experiencia conozco que cuando uno alumbra una criatura de 300, 400 páginas, hay 400 o 800 más que están en el escritorio todavía pendientes. ¿Qué otras líneas de investigación piensas considerar en términos de esta historia de las relaciones exteriores de Puerto Rico? Como este es un periodo que se conoce como el periodo de la hegemonía del Partido Popular, uno podía ver entonces en el proceso eso mismo, o sea, un proceso. Pero ya cuando entramos a la época del bipartidismo, sería interesante ver cómo entonces se da ese proceso de en tan poco tiempo, en 4 años. Se trata de articular unas relaciones exteriores mirándolos en términos económicos, en términos de relaciones políticas, y que luego, una vez gana la gobernación, otro partido con otra visión, entonces cambian todo lo que se había construido. Eso por un lado en términos del Estado, pero creo que falta mucha investigación en términos de las relaciones exteriores de los grupos no gubernamentales. Por ejemplo, aquí hay una larga tradición de colaboración, nada más pensar en la década del 60, 70, estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, de la FUPI, que iban a diferentes congresos en el bloque socialista. Pero que son investigaciones que hay que tomar en consideración fuera del Estado. Además, instituciones universitarias, religiosas, lo que hoy se conocen como las organizaciones no gubernamentales, siempre han sido muy fuertes en esa visión y esa práctica. Y en términos religiosos llama la atención también cómo... Son esos centros de la élite del poder, ya están adelantando la necesidad de que Puerto Rico se mueva en esa dirección. Así que creo que hay muchas coordenadas muy interesantes para proyectos futuros de investigación. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Exhortamos a las amigas y amigos internautas a la lectura de Puerto Rico, Política Exterior sin Estado Soberano, de la doctora Evelyn Vélez. Muchas gracias por su sintonía. Los esperamos el próximo viernes.